Dixo Bailey presenta. Damas y caballeros, aquí se platican historias, Anécdotas y efemérides. Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Con Alejandro Rosas. Esto es porque jamás la historia se atrevió a tanto. Y yo soy Alejandro Rosas en esta penúltima semana de octubre. Además es fin de semana muy intenso por acá en la Ciudad de México porque se corre una vez más el Gran Premio de México, que está cumpliendo 10 años desde que regresó a nuestro país. Se había ido un par de veces en 1970 y en 1992. Pero bueno, ahora hemos tenido continuidad afortunadamente. Así que empezamos este podcast con una de las canciones que hicieron más famosas Jorge Negrete y Pedro Vargas. Por tu culpa, mujer, por tu culpa, este amor que te tengo divaga, lo rompites por ser insoluta y por eso la pena me embriaga. Yo le pedí a mi querido Albornoz, mi productor, que empezáramos con esta canción porque en estos días se cumplen años del fallecimiento del famoso samurái de la canción, es decir, Pedro Vargas, que fue todo un personaje. Acuérdense su frase de muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Salió en películas con Jorge Negrete, desde luego, con El Flaco de Oro. Fue parte de la época de oro del cine mexicano. Se presentaba, por ejemplo, en el Hotel Regis, que se cayó en el 85. Fue todo un personaje y todavía quienes nacimos en los finales de los 60s, principios de los 70s, lo alcanzamos a ver en varios programas de los que organizaba Televisa, más o menos todavía a finales de los 70 y durante los 80. Él muere en 1989. Así que escuchemos otro fragmento de este dueto que hace con Jorge Negrete, que a mí me gusta mucho. Amor con amor se paga y algún día te cobraré. Y ahora sí, vamos de lleno con nuestro contenido propiamente histórico y quiero empezar con esa canción de Odisea Burbujas que le da título a esta sección del Tesoro del Saber. En los libros hallarás el tesoro del saber. Para ti todo será si aprendes a leer. Y en esta ocasión vengo a contarles de un pequeño libro, casi podríamos decir que es una especie de folleto, aunque sí tiene su cerca de, que serán unas 80 páginas. Sí, más o menos 80 páginas, y es el famoso Manual Espírita de Francisco Ignacio Madero. Poco antes de que Madero tomara posesión de la República, esto fue en noviembre de 1911, comenzó a circular una publicación titulada Manual Espírita, de un autor que, de acuerdo con los propios periódicos espiritistas, oculta su modestia bajo el seudónimo de Bima. Nadie sabía quién lo había escrito, era un seudónimo, Bima era ese seudónimo. Pero hoy sabemos que la obra era de puño y letra de Francisco I. Madero, y la firmó como Bima porque ese era uno de sus seudónimos cuando escribía sobre espiritismo. El otro seudónimo era Arjuna. Arjuna y Bima son personajes protagonistas de la obra El Bhagavad Gita, el Canto del Señor, que es uno de los libros sagrados de la literatura hindú. Entonces, como a Madero le gustaba el espiritismo, pero también el hinduismo, él firmaba como Bima, que era como el hombre de la reflexión, y Arjuna, que era como el hombre de la acción. Ya en otro momento les hablaré propiamente de esta dualidad. Pero por lo pronto él decidió que su manual espírita debía ser firmado por Bima. Entonces, si ustedes ven un original del manual espírita, no aparece por ningún lado el nombre de Francisco I. Madero. El Manual Espírita fue un tributo de Madero a la doctrina espiritista que había iluminado su vida desde 1891, cuando la conoció.
y también al mismo tiempo era un bálsamo para que, en palabras de Vima, lleve luz, paz y tranquilidad a las conciencias y sirva para enjugar muchas lágrimas. Y Madero le dedica este trabajo a los nobles y grandes espíritus que lo han sacado de las tinieblas de la ignorancia, han abierto ante sus ojos esplendorosos y vastos horizontes y han hecho que su corazón, antes frío por el egoísmo, palpite ante las miserias de la humanidad. Eso básicamente dice en lo que es la dedicatoria y demás. A grandes rasgos, el manual era prácticamente un catecismo. Yo me imagino que ustedes eran bastante mochos y mochas, y entonces de niños, antes de hacer la primera comunión, iban al catecismo y les daban, no sé si el catecismo del Padre Ripalda, que era conocer la religión a través de preguntas muy concretas, muy claras, muy directas, y era pregunta-respuesta. Y así básicamente el manual espírita en sus 80 páginas, Madero sintetizó los principios, la fenomenología y la moral espírita, la cual hacia 1911, que es cuando sale el libro, ya era totalmente conocida por él. Por ejemplo, así inicia prácticamente en el capítulo 1, pregunta: ¿qué debe entenderse por el espiritismo? Respuesta: el espiritismo es la ciencia que se ocupa en investigar las fuerzas del espíritu humano, su pasado antes de venir a este mundo y su suerte cuando lo abandone. Y así se van todas las preguntas y respuestas. Como el fin de Madero para esta obra, número 1 era que nadie supiera qué él había hecho, porque ya iba a ser presidente y se le podía armar como siempre de cómo el presidente es espiritista y todo eso. Entonces simplemente circuló como Manual Espírita de Vima, pero el fin era extender el conocimiento de la doctrina, y para ello Madero regaló 4,000 ejemplares de su manual a la Junta Permanente del Segundo Congreso Espírita, y pues desde luego autorizó su reproducción y todo, siempre y cuando no le quitaran ni una coma a lo que había sido el texto original. Fue muy conocido esa obra en esos momentos, y una nota de otro periódico espiritista que se llamaba Helios señaló: estamos seguros de que esta obrita facilitará extraordinariamente la enseñanza del espiritismo, por lo cual felicitamos a nuestro compañero Vima, cuyos desinteresados esfuerzos los dirige al engrandecimiento de la humanidad por medio del progreso y la felicidad de los humildes. Y así fue que se dio a conocer el Manual Espírita. Por cierto, yo tengo un ejemplar original de ese Manual Espírita que circuló allá por 1911 y lo conseguí en una librería de viejo del centro de la Ciudad de México, en la calle de Donceles, por la cantidad de 100 pesos. Y aquí lo acaricio, lo beso casi. Les voy a subir una foto también para que lo vean, pero es una de mis joyitas más preciadas. Y ahora nuestra gustada sección Con la música por dentro. Fuego en la pista. Sí, seguramente estos primeros compases de esta pieza musical o melodía, para los muy veteranos como yo, seguramente rápidamente la memoria les trajo a la mente la famosa pieza llamada Concorde. Ese es un tema que fue creado como para rendirle un homenaje, un tributo al primero y único avión supersónico comercial, es decir, que llevaba pasajeros. Esta obra fue compuesta por el famoso Frank Purcell. Seguramente si ustedes lo oyen hoy les parecerá que era música como de centro comercial o como de elevadores, porque sí tiene totalmente todo el tono, el ritmo de la época de los 70s, estamos hablando 1975, y ese año la hizo Frank Purcell para, como les digo, rendir como homenaje a este avión que no inició su ruta comercial en ese 1975. Su primer vuelo fue ya oficial en enero de 1976. Entonces ya tenían la composición de Frank Purcell, y cuando aparecía o se le mencionaba, pues siempre salía esta música. Escuchemos otro fragmento de Concorde 1975 de Frank Purcell.
Dirán, ¿por qué hablamos de esto? Pues bueno, porque efectivamente hace prácticamente 50 años fue cuando el mundo conoció este avión supersónico. Lo increíble es que era un avión donde podían ir pasajeros, pero lo más interesante es que rompía la barrera del sonido, cosa que no hacía ningún otro avión ni de entonces ni de ahora. Sobre todo los comerciales no lo hacían, desde luego los jets de la industria militar sin problema. Pero este era un vuelo donde tú te podías subir como hijo de vecino. Claro, si como hijo de vecino tenías tu lanita porque costaba bastante caro y podías sentir lo que era romper la barrera del sonido. Imagínense nada más, el Concorde volaba a 2.180 kilómetros por hora aproximadamente, mientras un Boeing 747 de esa época lo hacía a 900 kilómetros por hora. O sea, era una diferencia muy considerable y por eso, por ejemplo, el Concorde de Londres a Nueva York hacía 3 horas, mientras que cualquier avión convencional se llevaba más o menos entre 7 y 8 horas. Pero ustedes dirán, ¿aquí en México lo habrán conocido? Sí. Curiosamente, el Concorde voló a México en octubre de 1974, es decir, antes de que Purcell compusiera el famoso tema del Concorde, y además lo hizo en un vuelo de promoción. No venían pasajeros, lo estaban probando, lo estaban mostrando al mundo, y aterrizó en el aeropuerto Benito Juárez en 1974, octubre. Sin embargo, sí hubo vuelos del Concorde a la Ciudad de México. La ruta original empezó a funcionar en 1978, septiembre. Obviamente, cuando teníamos el boom petrolero con el presidente José López Portillo, pues eso permitió que llegara el Concorde a través de Air France y operaba un vuelo comercial que salía de París, iba a Washington y luego a la Ciudad de México. Se detenía 45 minutos en Washington para repostar y prácticamente todo ese recorrido París, Washington, Ciudad de México lo hacía como en 6 horas, imagínense. Realmente era una cosa fascinante. Obviamente, cuando viene la crisis, que José López Portillo no pudo defender el peso como perro, se caen los precios del petróleo y entramos en una de las peores crisis de finales del siglo pasado, pues el Concorde dijo también, ahí nos vemos. Su último vuelo en México fue en 1982, porque hay que decirlo, era sumamente caro, llevaba cerca de 100 pasajeros. Más o menos, si tenías lana, pues debías tener como $10,000 para poderte comprar un boleto, ida y vuelta de América a Europa. O sea, estamos hablando de que era verdaderamente prohibitivo. Nada más para concluir, hay que recordar que en el 2000 se accidentó allá en el Charles de Gaulle en París. Hubo 113 muertes, pero se retiró hasta 2003. En el mes de noviembre fue su último vuelo. Realmente fue mucho más costoso de lo que se esperaba, nunca cubrió las expectativas comerciales y económicas. Pero bueno, historias de la aeronáutica comercial que dejó huella para la historia y además nos dejó un tema que yo les aseguro que cualquier persona que haya nacido por los 60, 70 se acordará perfectamente. Concorde de Frank Purcell, que está cumpliendo 50 años. Ya huele a muerto, o al menos pan de muerto ya había desde hacía como 2 años, o sea, o ya es permanente casi. Todas las casas han puesto sus ofrendas macabras mortuorias, ya parece esto Navidad, porque casi se pone la ofrenda como un mes de anticipación. Estamos a una semana del fin de semana macabro, pero yo aquí les traigo una historia que a mí me gusta mucho, como para entrar un poquito en ambiente en nuestra gustada sección Bailar con la más fea. Estamos en el año de 1533. En esa fecha fue publicado el Tratado de Hechicerías y Sortilegios de Fray Andrés de Olmos. Esta obra estaba inspirada en otra del franciscano Martín de Castañeja, y ese tratado se llamaba Tratado muy sutil y bien fundado de las supersticiones y hechicerías. Era español de 1529. Entonces, el propio Fray Andrés de Olmos reconoció que para su tratado de hechicerías y sortilegios, pues prácticamente se fusiló buena parte del libro de Martín de Castañeja. Castañeja es el apellido correcto. Y que de ahí sacó lo que le pareció que podían entender mejor los indios acá en la Nueva España, y le añadió algunas historias en lengua mexicana, es decir, en náhuatl, para que comprendieran bien.
Y de otras cosas escribió también, sobre todo porque ya había estudiado algunas de las circunstancias que manejaban los hechiceros de la Nueva España. Uno de los capítulos nuevos, digamos, que no fue plagiado o no fue copiado del Tratado de Castañeda, pero que es original de Fray Andrés de Olmo, se llama Del templo y naturaleza, potencia y astucia del diablo. Y sí, fíjense que así, a las primeras de cambio, según Andrés de Olmos, las mujeres se dejan mucho dominar por la ira y el enojo. Fácilmente se encolerizan, son celosas, envidiosas, hacen sufrir imponiendo tormentos a otros que quieren aplacar su corazón y anhelan con facilidad que les pase a las gentes cosas tristes y penosas. Imagínense, eso escribía Fray Andrés de Olmos. Es decir, las mujeres eran concubinas del diablo. Y continúa Fray Andrés, dice: como pocas perseveran, por eso se dice que siguen al diablo para que las ayude a hacer todo aquello que desean, las maldades que ansía su corazón. Y ya entrados en gastos, Fray Andrés de Olmo siguió por la línea de que pues las mujeres eran prácticamente cómplices de el demonio. Acuérdense que el demonio llegó a la Nueva España con los españoles. Aquí las culturas prehispánicas no conocían un lugar donde se castigara por los pecados, no concebían propiamente el pecado, no lo conocían como lo conocemos en la cristiandad. Obviamente no había purgatorio, obviamente tampoco había un cielo divino o el paraíso, era otra cosmovisión totalmente. Por eso había que implantar el demonio para todos aquellos que eran idólatras o que seguían pensando en Huitzilopochtli o Coatlicue o Tlaloc. Fray Andrés de Olmo seguía: hay muchas mujeres brujas, porque el diablo sabe que hablan mucho, que sobrepasan a los varones hablando, que las palabras dignas de ser reservadas las confían enseguida a alguien, es decir, son chismosas, y las cuentan a las demás, y por eso es causa de que las mujeres se hagan saber unas a otras palabras secretas y maldades. Obviamente no pegó mucho porque pues, no había librerías ni nada por el estilo, pero quedó para la posteridad este tratado de 1553, tratado de hechicerías y sortilegios de Fray Andrés de Olmos, y que fue otra manera también de ir evangelizando a los indígenas en la Nueva España. Fíjense, era 1533, y es curioso porque prácticamente habían pasado 12 años desde la caída de Tenochtitlán. Pero bueno, para la posteridad quedó este tratado y por ahí anda circulando una edición facsimilar, se lo recomiendo. Y para concluir, vámonos a esta sección también que es muy agradable. Aunque usted no lo crea. La siguiente historia que voy a contar viene a colación por todo el escándalo que desató hace unos días, pues el robo de las joyas, la mayor parte de la época de Napoleón III, es decir, de mediados del siglo XIX, que si la corona, que si los collares, que si los aretes, en uno de los museos que se supondría que estarían mucho más resguardados, cuidados y protegidos, que es el Museo Louvre en París. Y resulta que no, que en 7 minutos unos ladrones entraron, abrieron vitrinas, sacaron cosas, se salieron y todos felices y contentos. Yo no sé si hasta el momento de cerrar este episodio de Porque Jamás la Historia se atrevió tanto, tengan alguna pista o habrán caído los ladrones. El hecho es que pues, le vieron la cara a las autoridades francesas. ¿Están todas las puertas cerradas? Sí. No digas sí, di oui. Sí, digo oui. Somos los únicos en el Louvre. No digas Louvre, di Louvre. ¿Cómo? Olvídalo, Dodo. Cómo se la vieron a las autoridades mexicanas en un episodio pues que quizá es más vergonzoso. Ya no sé cuál sería más vergonzoso porque, insisto, uno de los museos más famosos del mundo, por no decir quizá el que más, que les hayan robado así en su carita de día, etcétera, pues creo que habla muy mal de la seguridad. Pero bueno, vámonos a la madrugada del 25 de diciembre de 1985, vámonos al Museo de Antropología. Vámonos a esos momentos en que ya para esas primeras horas, pues ya los propios guardias del museo estaban con sus copas encima, muy jaladones, pues era Navidad, no iba a pasar nada. ¿Quién se iba a molestar en robar algo del Museo Nacional de Antropología en Nochebuena y luego en Navidad?
Y sin embargo, resulta que a la mañana siguiente, o sea, ya cuando había clareado el 25 de diciembre, ¡tarán!, se habían robado joyas de culturas prehispánicas en lo que fue en ese momento considerado el robo del siglo. Obviamente, como las autoridades son muy brutas, en 1985 y en el 2005 y en el 2025, o sea, siempre buscan la manera de zafarse de su responsabilidad. Pues obviamente la Procuraduría General de la República en ese momento dijo, no, Es que hay una ola de asaltos y de robos internacionales en museos. Seguramente estos eran traficantes de talla internacional. La delincuencia organizada en el tráfico de piezas arqueológicas y monumentos. Lo cierto es que habían burlado la vigilancia del Museo Nacional de Antropología y, haya sido un grupo o no, desmontaron 7 vitrinas de la Sala Mexica, la Maya y la Zapoteca y dijeron, vamos a llevarnos 140 piezas. Obviamente fue un escándalo. Y más, porque además el país estaba medio en depre después del temblor de apenas unos meses antes de septiembre del 85. Todo el mundo estaba muy a disgusto, o sea, esto sucedió hace 40 años. Y el hecho es que comenzaron a pasar los días y, pues obviamente, la PGR, que en esos momentos estaba en manos de Sergio García Ramírez, no logró dar con una pista, no se les ocurrió nada, no hicieron nada y se hicieron guajes, valga la expresión, y prácticamente, conforme pasaron los días, se habló menos del gran robo del siglo y terminó el sexenio sin pena ni gloria ni pistas para recuperar las piezas arqueológicas robadas esa madrugada del 25 de diciembre de 1985. Imagínense, entre las piezas estaban algunas halladas en el cenote sagrado de Chichén Itzá, casi la totalidad de la ofrenda original de la tumba de Pacal, que se encuentra en Palenque en el Templo de las Inscripciones, la famosísima máscara zapoteca del dios murciélago, y de los 140 objetos, 94 eran de oro y los demás de turquesa, jade y obsidiana. Es decir, podían ser o terminar en las vitrinas de algunos ricos excéntricos que seguramente pagaban este tipo de cosas. Pero bueno, de pronto termina el sexenio, o sea, se van 3 años completos, llega Salinas de Gortari en diciembre de 1988 y muy al principio, prácticamente en los primeros días de su gobierno, nombró como su procurador en la lucha contra el narcotráfico al licenciado Javier Cuello Trejo, que luego sería conocido como el Fiscal de Hierro. Él, en esos momentos, estamos hablando ya en los primeros meses de 1989, le dedicaba un buen tiempo a escuchar conversaciones telefónicas que eran grabadas en distintos penales. Como él era su procurador en la lucha contra el narcotráfico, lo que estaba buscando era a Félix Gallardo. Esa era su misión en ese momento, encomendada por Salinas. Pero obviamente podían grabar por aquí y por allá, y entonces una vez que terminaba la jornada normal ahí en la subprocuraduría, escuchaban las grabaciones para ver si encontraban alguna pista que los llevara a encontrar a Félix Gallardo. Sí sucedió, a la larga sí lo lograron hacer por ahí, pero tantas cosas se escuchaban que en una ocasión se dieron cuenta de que de una llamada de una de las penales de México, alguien hablaba de la venta de un impresionante lote de joyas de arte mexicano. Entonces, pues obviamente ahí salió el hilo, empezaron a jalar el hilo para ver hacia dónde llegaba, y en los días siguientes, la subprocuraduría y el licenciado Cuello Trejo supieron rápidamente que esas joyas de arte mexicano eran, al parecer, las joyas del Museo de Antropología. Y también supieron que el joven que las estaba vendiendo se llamaba Carlos Perches, que era un estudiante de veterinaria de la UNAM, o había sido, era un apasionado de la arqueología totalmente, y que todo indicaba que él se había encargado de robar las joyas, lo cual era increíble porque era un chavo. Total que recaban toda la información posible, intervinieron los números telefónicos desde donde se comunicaban de afuera para adentro, empezaron a vigilar a Perches porque ya lo tenían bien ubicado, y solo era necesario confirmar que tuviera en su poder las joyas para dar el golpe y detenerlo. Pues bien, el 10 de junio de 1989, Cuello Trejo detuvo a Perches en Ciudad Satélite. Ahí vivía junto con sus padres y, curiosamente, tenía en una maleta deportiva blanca toda sucia, ahí tenía envueltas en papel de baño todas las joyas que había robado en 1985
con otro amigo suyo, que también fue detenido. Desde luego se llevaron a Perches en ese momento a los separos de la calle de López, ahí en el centro de la ciudad, y Coello, para evitar que las piezas rodaran de acá para allá, como dice José José, decidió colocarlas todas sobre mesas ahí en los separos de la Procuraduría, y las colocó todas para mantenerlas bien resguardadas con sus hombres, y con un folleto del Instituto Nacional de Antropología e Historia comenzó a identificarlas. Nadie tenía autorización ni de entrar ni de salir, no se le fuera a perder alguna y entonces otro rollo y otro osazo del gobierno. No, también tenían miedo de que alguien se la chingara. Total que estaba súper controlado. Ya con las joyas bien como ubicadas, Coello llamó al director del INAH en ese momento y le pidió que por favor fuera a los separos. Imagínense, se le han de haber caído los calzones al director del INAH, porque que te llamara el fiscal de hierro, que era alguien duro, o sea, que cumplía con su deber y todo, y que además te llamen a los separos de la Procuraduría, se le ha de haber aparecido Tezcatlipoca, cuando menos. Lo cierto es que, ni hablar, ya le dijeron, oiga, no es contra usted, necesitamos de sus servicios. Era la madrugada y llega el director del INAH y cuenta Coello Trejo en sus memorias, en las memorias que se llama El Fiscal de Hierro, que cuando las ve el director, lloró de la emoción y comenzó a revisarlas con minucia y se dio cuenta que estaban en perfecto estado. Sin embargo, faltaban 2 piezas. Obviamente, Coello Trejo va con Carlos Perches, lo interroga y le dice, oye, a ver, están aquí 138, ¿qué pasó con las otras 2 piezas? Bueno, ahí se enteraron que las había vendido Perches, una a un empresario famoso que nadie sabe el nombre, y otra a un periodista famoso del cual tampoco sabe el nombre. Entonces, una vez que le informaron al presidente Salinas, ellos obviamente sí sabían los nombres, Salinas como presidente habló con el periodista, el licenciado Coello Trejo habló con el empresario e inmediatamente las entregaron sin poner un pero. Entonces ya de pronto tenían las 140 y es cuando llega Salinas de Gortari en esos días de junio. Se presenta a los separos, al parecer es la primera vez que un presidente de la República iba a los separos, vio las joyas, fue muy feliz al verlas ahí y obviamente se organizó un magno evento para devolverlas. Fue así, insisto, como en cierto modo con algo de suerte y por estar prestando oído a lo que decían las conversaciones desde la prisión, que el gobierno de la República recuperó las joyas íntegras del Museo Nacional de Antropología y se resolvió el caso, uno de los pocos en los cuales el crimen no se salió con la suya, gracias desde luego a los buenos oficios e investigaciones del licenciado Javier Coello Trejo y a la voluntad que tenía el presidente por entregarlas. Esa es la historia del robo de las joyas del Museo de Antropología e Historia. Por ahí hay una película con Gael García que está más o menos bien adaptada, pero ahí él supuestamente va y entrega la maleta, la pone como en el guardarropa. Eso es falso. Si quieren conocer la verdadera historia, les invito a leer las memorias del licenciado Javier Coello Trejo, que se llama El Fiscal de Hierro. Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Disfruten esta última semana de octubre y nos vemos para nuestro especial de muertos. Sí, puras historias macabras para la próxima semana. Yo soy Alejandro Rosas, nos escuchamos la próxima semana. Una producción de Dixo.